días a todos, a los que están presentes, a los que nos miran después por el Facebook. Vamos entonces a comenzar con este cuarto encuentro de la Carta a los Hebreos. Nos proponemos para hoy trabajar el capítulo 5 y el capítulo 6. Así que bueno, allí vamos hacia la lectura. El capítulo 5 es un texto muy importante en el esquema del razonamiento, en el esquema, digamos, argumental de la carta. Ya van a ver por qué. Si bien todo está muy bien encadenado, aquí, bueno, el autor va a enfrentar un problema que tenía que resolver desde el comienzo, cuando empezó a decir que Jesús era sumo sacerdote. Bueno, él tiene que decir algo que en el Antiguo Testamento, y por aquellos que oían o podían leer esta carta, era una pregunta que podían hacerle, que era concretamente cómo consiguió Jesús el sacerdocio. Porque el sacerdocio no era algo que lo tenía cualquiera, libremente o vocacionalmente, como si quieren, para trazar es una analogía incorrecta, pero como podemos verlo hoy, que cualquier varón que decida seguir al Señor por medio del ministerio, entonces entra a un seminario, se pone en las manos de la iglesia para que la iglesia discierna si su vocación es apropiada, y entonces en el tiempo que determine la formación, el obispo, el derecho canónico, entonces reciba la sagrada ordenación, la orden de parte de Dios concedida por medio de la iglesia de poder conferir a los demás o compartir con los demás la gracia de los sacramentos. En la tradición hebrea, no estoy hablando ni en la iglesia primitiva, en la tradición hebrea esto no era así, no era de tal forma. El sacerdocio era el de Aarón, el que había conseguido Aarón y se le había dado o se veía manifiesto en el grupo de levitas. En realidad en el templo, en el tiempo de Jesús, estaba conformado por los sumos sacerdotes que conformaban el Sanedrín, los sacerdotes que formaban el Sanedrín, y había uno que era llamado el sumo sacerdote, que era como el más importante, el primero entre ellos. Ustedes recordarán el nombre en el tiempo de Jesús de Caifás, que era el sumo sacerdote, que por otro lado, como el pueblo ya desde el siglo VI había quedado sin monarquía debido a la destrucción del imperio babilonio, que había entrado en la ciudad de Jerusalén, había llevado preso al rey, y había matado a sus hijos, y había interrumpido, digamos, la monarquía, y había destruido la ciudad, había llevado exiliado a todos los notables, incluso había destruido y profanado el templo, y había llevado también exiliado a los sacerdotes. Cuando el imperio babilonio deja de existir, digamos, colapsa, y toman la posta porque los persas los conquistan, el famoso Ciro el persa, el rey de Persia, con su conocido edicto de Ciro, permitió que los judíos vuelvan, todos en realidad los prisioneros políticos que tenía Babilonia cautivos, puedan volver a sus lugares y refundar sus ciudades, siempre y cuando no se les daba la autonomía política, ¿no? Tenían que pagar impuestos. Un poco la praxis que después va a seguir Roma, copiando la de los persas. Entonces desde allí el pueblo judío volvió a Jerusalén, reconstruyó el templo, quisieron volver a instaurar la monarquía y no lo pudieron hacer. Entonces quien cobra suma importancia en la tradición del pueblo es el sacerdocio, y por lo tanto el sumo sacerdote.
Por eso cuando nosotros vemos en el tiempo de Jesús, el tiempo de la Pascua, en su pasión, es Caifás el que lo toma preso, el que lo condena por blasfemia, pero a la vez tiene que ir a pedirle permiso a los romanos, o tiene que ir a pedirle a los romanos que lo ejecuten, ¿no? Y por eso todo el drama que conocemos también, de que ellos necesitan hacerle creer a los romanos que Jesús es peligroso para el orden público. Y por eso toda esta cuestión de que mentalizan o difunden esta calumnia entre el pueblo para que todo el pueblo lo pida, ¿no? Y se arme toda esta atmósfera de revolución y a la vez de inestabilidad social, ¿no? Pero es todo el grupo de notables y que están detrás. Los sumos sacerdotes, o sea, en todo este periodo se había reorganizado mucho toda esta cuestión de la casta sacerdotal. Ellos decían haber recibido el sacerdocio y por eso se remitían a Moisés y a su hermano Aarón. Y a el grupo de levitas, que eran los que allí aparecen después, si quieren, ustedes léanlo en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Es muy interesante cómo los levitas, que son como sacerdotes de segunda, pero que, digamos, obran allí en lo cotidiano de la vida del templo, porque en definitiva Aarón no se sabe de qué tribu viene, no está claro. Entonces, la única tribu que tiene sacerdocio es la tribu de Leví. Entonces, de alguna manera, también los que conforman el Sanedrín vienen de la tribu de Leví. Lo que pasa es que hay levitas, que serían sacerdotes de categoría menor, y el Sanedrín, que son los sacerdotes, de lo cual hay uno que es el sumo sacerdote. Bueno, si ustedes recuerdan ese pasaje del Evangelio de Lucas, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, bueno, Zacarías era parte del Sanedrín. Los sacerdotes entraban todos los días a un lugar que solamente podían estar ellos, y ahí quemaban el incienso de alabanza a Dios, y bueno, también hacían sacrificios, hacían los holocaustos, en un ambiente, a ver, si yo pudiese, no lo preví esto, pero si me esperan un segundo, les voy a mostrar una foto, que es un plano del templo, no sé si lo encontraré, si no después se los voy a pasar, que va a ser lo más fácil, me parece. A ver si hago una búsqueda rápida y sale. Sí, acá salió. Muy bien. Mapa, muro, templo de Jerusalén. Sí. Espérenme, les voy a compartir la pantalla. Vamos a abrir el archivo y ahora comparto la pantalla. Esto les va a servir para, si bien no es una temática que está directamente relacionada a la carta, esperen que esto lo sacamos, ahí, pero antes tendría que haber agrandado. Vamos a agrandar. Pero nos sirve para entender todo el contexto que está detrás, que es importantísimo, importantísimo. Bueno, un poquito más. Esta hojita después se las paso, no hay problema. Ahí está. Bueno, esta es una reproducción del templo. Hoy día lo único que queda es el muro de los lamentos, una de las paredes, que es una de las paredes de por acá atrás. Todo lo otro, como ustedes saben, fue destruido. Bueno, aquí hay, después lo pueden leer, se explica un poco qué se hacía en el patio interno, que es este que está señalado con la flecha, qué se hacía en la planicie, porque no podían estar todos en todos los lugares. Acuérdense que es una sociedad de castas, la sociedad en la que vive Jesús, ¿no? Entonces, este es el plano, como sería el plano arquitectónico, ¿no?, del templo. Fíjense, patio de los gentiles, el número 12, solamente están los gentiles. La puerta de la hermosa, que se llama.
Hasta ahí, hasta la puerta de la Hermosa, pueden entonces pasar los que son judíos. En el número 10 está el banco, donde guardan la guita del templo. Número 9, patio de las mujeres. Este es un patio al aire libre, donde entran las mujeres y los niños. Número 8, la puerta de Nicanor. Esto está mencionado, la puerta de Nicanor y la puerta de la Hermosa. Están mencionados en los evangelios, en Lucas y en Juan. La puerta de Nicanor. Hasta aquí, o sea, las mujeres están en el patio, no pueden subir. Los varones pueden subir hasta el número 8 y le entregan aquí, en la entrada, a los levitas, estos sacerdotes de segunda categoría, si quieren diáconos o monaguillos, le entregan las ofrendas. Aquí subió San José y le dio los 2 pichones de paloma, de tórtola, a algún sacerdote levita. Ese sacerdote levita en este altar los achuró. Y aquí, a esta escalera, se acercaban los sacerdotes, y los levitas le daban las 2 palomitas muertas a los sacerdotes. En realidad había distintos sacrificios, ¿no? Algunos lo ofrecían directamente los levitas. Otros sacrificios, los más importantes, los más costosos, los de las fiestas más importantes, le tenían que dar el animal muerto al sacerdote, que lo agarraba aquí, en la escalera, y entraba al altar, el número 4, ¿ven? El altar, o a ofrecer el incienso, o a quemar la víctima, o lo que sea. Número 3, ven aquí, es el ingreso al lugar santo. O sea, el lugar santo es donde está el número 1. Solamente, todo esto es santo también, solamente van los sacerdotes, pero solamente pasa la cortina el sumo sacerdote, la cortina es esta línea punteada que les estoy indicando, solamente pasa la cortina, el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Lo pueden recuperar si quieren y leer. Anoten capítulo 16 del libro del Levítico. Allí se cuenta toda la liturgia del Yom Kippur. Hoy el Yom Kippur no hay templo, entonces se vive en la sinagoga haciendo ayuno. Pero yo me estoy refiriendo, como manda la Torá, a cómo se debía vivir en el tiempo de Jesús. Desde allí ellos hoy interpretan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y lo reproducen en la vida sin tener templo. Bueno, ¿vieron cuando Jesús muere? En los evangelios sinópticos, de distinta manera se cuenta, pero los 3 recuperan el signo, dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba para abajo. Imagínense una cortina, se rasgó y se abrió. Mateo te dice que ahí resucitan un montón de muertos y no sé qué pasa. Bueno, yo no sé si se habrá roto la cortina del templo, de verdad o no, piensen lo que quieran, no es algo que yo les pueda probar, pero el signo literario de los evangelios, ¿a qué se refiere? A que esa cortina que separaba lo sagrado de lo humano, a la cual solamente podía ingresar con un permiso especial una vez al año el sumo sacerdote para obtener el perdón, esa separación ya no existe más. Ya puede entrar, ya sale, digamos, en una forma de decir, llega a todos ese perdón de Dios, porque por Cristo ya no hay nada que nos separe de Dios. Era tan sagrado ese lugar que, para que se den una idea, el sumo sacerdote tenía que entrar con una soguita atada en el tobillo y con una campanita colgada. Porque si le daba un síncope, un infarto y se moría ahí adentro, tenían que dejar el cadáver hasta el año siguiente para que pueda entrar el nuevo sumo sacerdote a sacarlo. Entonces de esa manera lo sacaban tirando de la soguita, para que se den una idea, ¿no? El nivel de neurosis. Bueno,
Y como ven allí en el mapa, es una sociedad de castas. En la medida que vos sos más perfecto, te podés acercar, podés estar más cerca de Dios. En la medida que sos más imperfecto, estás más lejos de Dios, estás más afuera. Ahora, ¿cuál es el parámetro de perfección? No es la santidad de vida, como quizás podríamos decir hoy, teniendo también una teología moral medio rara, ¿no? El libro del rollo Marín, pero no, la perfección en aquel momento era la pureza que tenía que ver con, primero, ser judío, segundo, ser varón. Ya ahí, si no eras judío y no eras varón, ya estabas en desventaja, porque nunca podías ascender tanto. Tercero, haber nacido en la tribu de Leví. Y cuarto, tener la suerte de ser sacerdote. Y si pegabas el sumo sacerdocio, listo, ya está. Te sacaste la lotería, pegaste el pleno de Navidad, con un solo número, vos solo. Si a esto le agregamos que me contagié lepra, como la lepra, como las enfermedades manifestaban el pecado, o el pecado se manifestaba por medio de las enfermedades, entonces, si sos leproso, si tenés un tumor, si tenés psoriasis, o lo que sea, caspa, mucha caspa, bueno, eso es una manifestación de que sos un pecador y por eso no podías entrar al templo. Entonces, fíjense, también digo todo esto para que pensemos cómo a veces en la iglesia, cuando reproducimos ciertos modelos que el Papa Francisco le puso el nombre de clericalismo, en realidad el nombre venía de antes, pero el hecho de que lo haya nombrado el Santo Padre hace de que ese nombre, a esa palabra haya que prestarle mucha atención, ¿no? El clericalismo en el fondo, o esas miradas clericalistas de que alguien por ser monja, por ser monje, por ser sacerdote, está más cerca de Dios, en realidad son absolutamente, o sea, están mal, son absolutamente relativos. Capaz que el Padre Pío estaba más cerca de Dios, evidentemente, pero porque era un santo, no porque era sacerdote. Y lo mismo, todos estos gestos, por ejemplo, de que Jesús comía con los pecadores, hay que entenderlos desde esta sociedad de castas, que exasperaba a sus contemporáneos, porque vos quedabas contaminado por el pecado y por lo tanto no podías acercarte a Dios. Entonces no solo afectaba tu currículum personal, porque te señalaban y ese es un pecador, sino que también vos estabas era como un autoboicot. Por eso las acusaciones, ¿no? O sea, en realidad a veces nosotros cuando leemos esos textos nos enojamos con los que los acusaban, pero los que los acusaban son víctimas de una forma de entender la sociedad. Peor nosotros, que seguimos repitiendo a veces esos esquemas y esas acusaciones a nuestros hermanos, y ya podemos leer el Evangelio, donde se nos explica en realidad cuáles son los requisitos para estar cerca de Dios. Bueno, esta es la cuestión del sacerdocio, ¿sí? Dicho así, rápido. Entonces, fíjense, el autor va a tener, nuestro autor de la Carta a los Hebreos, va a tener que argumentar de dónde obtuvo Jesús este sacerdocio, porque el sacerdocio es hereditario. Entonces, después nos va a contar cuáles son las características nuevas de este sacerdocio. Eso viene después, capítulo 7, 9, va a venir después. Pero por ahora va a tener que decir cómo lo consiguió, porque antes para tenerlo tenías que ser de Leví, solamente. Entonces, vamos al capítulo 5. ¿Se acuerdan que habíamos quedado, en nuestra lectura, habíamos quedado allí con esta invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia? El trono de la gracia era este es el trono de la gracia, el número 1.
¿Mm? El número 1 es el trono de la gracia. Aquí. Donde está el Señor. Donde es, en el tiempo de Jesús ya no, pero donde en aquel momento había estado el arca de la alianza. ¿Mm? La que después Steven Spielberg nos contó que encontró Indiana Jones. ¿Se acuerdan? Cazadores del arca perdida. Bueno, ese es el trono de la gracia. El autor, lo que pasa es que el autor en realidad no está pensando en ese trono de la gracia del templo, sino que está pensando en el mismísimo cielo. Pero los judíos llamaban trono de la gracia a ese lugar, el lugar más santo de todo. Bueno, yo les decía, ahí hay un altar que tenía una superficie de oro, donde realizaba el sacrificio del chivo expiatorio el sumo sacerdote. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, habiendo hecho referencia a ese lugar a donde nos tenemos que acercar, dice él, fíjense lo que dice, versículo 1. Porque, ven que engancha con la idea anterior. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios lo mismo que Aarón. Aquí en estos 4 versículos, el autor de la carta a los Hebreos hace referencia al sacerdocio tal como lo conocían los judíos. Me sonrío porque me acuerdo, aparte porque te veo a vos, Telma, ahí, que te vas a divertir con esto que voy a contar, me acuerdo de algo que decía siempre el padre Rivas, imagínate cómo lo decía, él decía, porque hay muchos seminaristas, futuros sacerdotes, que cuando antes de ordenarse tienen que hacer su estampita de ordenación, eligen de la carta a los Hebreos los primeros 2 versículos del capítulo 5. Y se reía, así, ¿no? Pero no se dan cuenta que ese sacerdocio es el aronita y que ellos van a participar del de Cristo. Entonces, él lo decía riéndose, pero a la vez indignado. Debe haber pasado una sola vez en la historia, pero él ya le alcanzaba para hacerlo una ley universal, y contaba siempre cuando enseñaba la carta a los hebreos que algunos que se ordenaban elegían como lema, como frase para la estampita, la descripción del sacerdocio, pero del sacerdocio de Aarón, el que justamente ya no existía más. Entonces, bueno, él lo tomaba como una ridiculez absoluta, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Entonces, ven, aquí hay un asunto importante. El sacerdote es constituido por Dios, versículo 1, para ofrecer. Tengan presente esa idea. Y después agrega también algo muy importante, que a causa, o sea, él es capaz, dice, de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa flaqueza, tiene que ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los pecados del pueblo. Por sus propios pecados y por los del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros la semana pasada habíamos leído en ese capítulo 4 el versículo 15? Fíjense, mírenlo si tienen el texto allí. El versículo 15 nos recordaba o nos decía
Pues no tenemos un sumo sacerdote que no es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. O sea, Cristo, el autor ya había afirmado que era igual a nosotros en toda flaqueza, pero que él no había pecado, no tenía pecado. En el pecado no fue probado, no conoce el pecado. Lo conoce, pero porque los demás se lo hicimos conocer, no porque él haya pecado. Entonces, a continuación de haberte dado esa información, el autor te está diciendo que el sacerdocio de Aarón, el sacerdote de Aarón, tiene que ofrecer por sus pecados y por los del pueblo. Y que, digamos, conoce, es capaz de comprender a ignorantes y a extraviados, pero porque también él es pecador, y por lo tanto ofrece por sus pecados y por los de los demás. ¿Sí? Bueno, esta es la información que nos presenta. Fíjense ahora lo que va a hacer el autor. Versículo 5. Va en una especie de comparación, va a marcar ciertas diferencias, y ahí nos va a dar esa información que nosotros necesitamos saber. ¿Cómo obtuvo Jesús el sacerdocio? Miren lo que dice. De igual modo, ven que está comparando, de igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Porque él acababa de decir, versículo 4, nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios lo mismo que Aarón. Empecé el encuentro diciendo que nosotros estamos acostumbrados a que nuestros sacerdotes deciden libremente serlo y ofrecen su vida a Dios y se ponen para eso en manos de la iglesia. Bueno, eso no podía suceder. Vos eras sacerdote si nacías padre que era levita. Si no, no tenías forma de serlo, por más que tengas vocación. De igual modo, dice, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo obtuvo. Lo obtuvo. ¿De quién le dijo? O sea, se lo dio a alguien, dice el autor. Lo obtuvo. ¿De quién le dijo? Y va a citar el autor aquí dos frases bíblicas de dos salmos. Una del Salmo número 2, otra del Salmo número 110. La primera del Salmo número 2. Obviamente que el que le dice es Dios Padre, ¿no? Fíjense lo que le dice. O sea, el autor está poniendo en boca de Dios Padre estos dos versículos, como dichos para Cristo. Primero, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Segundo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver este salmo con el otro salmo, el 2 con el 110? Los dos son salmos mesiánicos. En el primero, Dios le dice hijo al rey. Lo pueden leer, lean después todo el salmo número 2. Dios le dice al rey hijo. En el 110 también le dice al rey, pero del rey o en el rey reconoce una misión sacerdotal inédita a la manera de Melquisedec. ¿De dónde la saca o cómo tenemos que entenderla en el Salmo? Bueno, el único texto que había hablado de Melquisedec en el Antiguo Testamento, fuera de este versículo del Salmo, es el capítulo 14 del libro del Génesis, cuando Abraham, después de unas batallas, va a ver a un tal rey de Salem. Salem supuestamente es el lugar donde después estuvo o existió Jerusalén, la ciudad de la paz. El rey de Salem es el rey de paz. Fue a ver al rey de Salem, que era sacerdote del Dios eterno, dice el texto del Génesis,
y Abraham le pagó el diezmo para que el rey de Salem ofrezca pan y vino en acción de gracias a Dios. El autor de la carta a los hebreos dijo, eso fue escrito para mí. ¿Qué carajo habrá querido decir el autor del Génesis? No tenemos la más pálida idea, porque se lo lee, es un texto misterioso, no se sabe, o sea, es un sacerdocio que nunca más vuelve a aparecer, que no tiene nada que ver con el pueblo judío, y que en su alabanza al Dios Altísimo ofrece pan y vino. Obvio que los padres de la iglesia se hicieron una panzada con ese texto, porque lo comentaron y lo comentaron y lo comentaron, dicho de Jesucristo. O sea, haciendo una lectura mesiánica del texto. ¿Es correcto hacer una lectura mesiánica? Obviamente, si sos cristiano sí, si sos judío, salvo que te conviertas. Si no, va a ser un texto difícil de explicar. De pretender decir que el autor del Génesis que escribió eso, lo escribió pensando en Cristo, no se puede probar, porque el autor, ya lo dijo el magisterio de la iglesia, utiliza todas sus herramientas humanas para escribir el texto, y humanamente no se podía predecir. Ustedes me dicen, es una profecía, es un don del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo lo pruebo yo? Científicamente eso no se puede probar. Es como probar un milagro, ¿no? Para poder beatificar o canonizar un santo. ¿Qué hace la Santa Sede? Le pide a médicos, a científicos, que testifiquen que la curación de una persona no se puede explicar científicamente. Eso es lo que dicen los médicos. Esto no se puede explicar científicamente, no tiene manera de ser explicado. Afirmar eso es un milagro, esa es una afirmación de la fe, no es una afirmación de la ciencia. Lo mismo, afirmar eso es una profecía, es una manifestación de la fe, no de la ciencia. ¿Se entiende? Entonces, si leemos la Biblia desde Cristo, claro que sí, lo explicamos de esa manera. Bueno, entonces recuperen ese texto de Génesis 14, véanlo. Esto es lo que está en el trasfondo, ¿no? Hay un rey mesiánico que está anunciado por el Salmo, que obtuvo ese sacerdocio de este tal Melquisedec, que se había conocido con Abraham, que era un rey de paz. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces el autor de la carta a los hebreos está diciendo, Jesús recibió el sumo sacerdocio de Dios, que lo hizo Mesías y Mesías sacerdote, y le dio el sacerdocio de Melquisedec. Entonces el lector ahora podría decir, o los oyentes le podrían decir al autor, pero ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? No nos enteramos. ¿Dónde está escrito? ¿Quién sos vos que venís ahora a decir se lo dio Dios? ¿Cuándo se lo dio? ¿Cómo te enteraste, flaco, que se lo dio Dios? ¿En qué momento se lo dio? Ahora lo explica. Versículo 7. Para que vean la densidad que tiene este texto, la densidad cristológica que tiene este texto, la liturgia romana de la Iglesia, en la cual nosotros participamos, porque estamos en el rito latino. Digo en el rito latino, no sé cómo será en otros ritos, pero la primera lectura, la segunda lectura del Viernes Santo, el día de la muerte de Jesús, es este texto. Entonces, digo, eso cualifica, ¿no? la profundidad teológica que tienen estos versículos. Miren lo que dice el versículo 7. El cual, Cristo, ¿no? O sea, por lo tanto, no sé, se puede decir así. ¿Cómo traduce? Porque es el enco, sí. Sí, por lo cual, miren el verbo, habiendo ofrecido. Habiendo ofrecido. Se toma el verbo ofrecer. Igual que con Aarón, que era constituido sacerdote para ofrecer. El cual, habiendo ofrecido en los días de su carne. Ahí la Biblia de Jerusalén traduce en los días de su vida mortal.
es una perifrasis, digamos. El texto griego dice, gemerais tes sarcos, días de la carne, en los días de la carne. Es la existencia, en toda su existencia histórica, terrena, carnal, no carnal en sentido pecaminoso. El cual, habiendo ofrecido en los días de su carne ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas. 4 cosas. Ruegos, súplicas, con poderoso clamor y con lágrimas. O sea, el poderoso clamor y las lágrimas califican a las súplicas y de alguna manera también a los ruegos. Al que podía salvarlo de la muerte. Un verbo en voz pasiva. Fue escuchado por su actitud reverente. Fue escuchado. Aquí es importante. ¿Quién lo escuchó? Dios. ¿Y qué le pidió? Y aún, versículo 8, y aún siendo hijo con mayúscula, lo acaba de decir, por los padecimientos aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Proclamado por Dios, sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Hay que tratar de explicar, porque quizás no es tan claro. Primera cosa, si bien el autor hace referencia a toda la existencia terrena de Jesús, porque él dice que habiendo ofrecido a lo largo de toda su vida, en los días de su carne, fuertes súplicas, ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas. Nosotros sabemos que toda la vida de Jesús, o sea, el autor de alguna manera dice simbólicamente, toda la vida de Jesús es una súplica al Padre. Sí, perfecto. Pero hay momentos en la vida, en la vida humana en general, porque también Jesús, hay días que estaba martillando con el Padre en la carpintería, hay otros días que salía a caminar y miraba o escuchaba cómo cantaban los pájaros en el cielo, y hay otros días que salía de farranda con los amigos a tomar una Coca-Cola en la esquina del kiosco, mientras contaba alguna parábola o charlaba de si Temperley finalmente iba a ascender o no a primera. Digo, tenía una vida normal. Se juntaba con los pecadores, no se juntaba de entrada a rezar el rosario. El Evangelio cuenta que se juntaban a morfar. Entonces, primero hacían una buena comilona, para que después los pecadores se queden con él a rezar, en todo caso. El autor habla en general, pero se refiere a un momento especial de la vida de Jesús, que es como una especie de guiño. ¿Cuál sería ese momento? Les hago la pregunta más fácil. ¿En qué momento de su vida Jesús ofreció al Padre ruegos y súplicas con poderoso clamor y con lágrimas? En el huerto de los olivos, al dar la vida. En Getsemaní. En Getsemaní. El autor está poniéndonos ante el misterio de Getsemaní. Ahora bien, dice, fue escuchado por su actitud reverente. Buenísimo, decimos. Lo escuchó, Dios lo escuchó, porque aparte está en voz pasiva, el verbo. Cuando el verbo aparece en voz pasiva y no está dicho el complemento agente, o sea, es como que yo diga, fui escuchado en la clase, Mariana, hoy, por Telma, Kili,
Marcelo y Beatriz, Cristina, todo lo que está. Entonces, ahí estoy nombrando al complemento agente. El complemento agente, si pasamos esa oración a voz activa, es el sujeto del verbo, Claro. que realiza la acción. Entonces, cuando no está dicho, el agente Ella ve. se lo llama pasivo teológico, es Dios, exactamente. Entonces, ¿quién lo escuchó? Lo escuchó Dios. Entonces uno dice, ¿de qué? ¿Qué le pidió? Y el autor no te lo dice. El autor te dice, fue escuchado, y te dice por qué fue escuchado, pero no te dice qué le pidió. Fue escuchado por su actitud reverente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió? Estoy preguntando, ¿qué le pidió? Saquen el micrófono. La No entrega. Para mí es seguir la voluntad de Dios, porque en ese momento él renuncia, digo, si nos pensamos a Jesús en Getsemaní, renuncia a su propia voluntad, digamos, y se une a la voluntad de Dios. Bueno, eso es lo que Es diría obediencia. cualquier alumno lúcido que ha leído la Biblia, porque claro, vos a partir de lo que narran los 3 evangelios sinópticos en el huerto de Getsemaní, recuperando esa palabra de Jesús, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces vos, Kili, estás diciendo, le pidió, de ser posible, no morir en la cruz, pero si tengo que morir, soy capaz, que se haga tu voluntad. Le pidió hacer la voluntad. Muy bien, pero estamos en la carta a los Hebreos. Y el autor no está diciendo eso. No fue escuchado de eso. Porque de hecho, hizo la voluntad, o sea, sí, fue escuchado, si querés, románticamente, pero no ese es el tema o el problema. Fíjense, la pista está en el mismo texto. El autor dice así, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo hijo, por los padecimientos, aprendió la obediencia. Y a pesar de ser hijo, aprendió a obedecer. Aprendió la obediencia. Y Por el llegado a alojamiento. la perfección, acá vuelve a aparecer un tema. Bueno, pero después, porque si no me voy del tema. Ahora les tengo que hablar de la perfección. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Proclamado por Dios. ¿Qué significa que Dios proclame? Que Dios diga algo. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué Por proclamó nombre. Dios? ¿Qué proclamó Que es Dios? sumo sacerdote. Que El es el autor sumo dijo en el sacerdote. versículo 9 que Jesús alcanzó la perfección y que se convirtió en causa de salvación eterna para todos. Entonces, podríamos formularlo de esta manera, lo que le pidió Jesús al Padre. Le pidió ser la causa de la salvación para todos. Y la única forma, según lo conocido por el Antiguo Testamento, la única forma, la única manera de ser la causa de la salvación eterna para todos, de ser la causa de la salvación, es por medio de un sacrificio en el templo. ¿Por qué? El día del perdón, el sumo sacerdote, lo acaba de contar, versículo 1 al 4, ofrecía sacrificios, ofrecía por los pecados de los demás, pero también por los propios. O sea, dentro del esquema que el autor está, lo que necesita Jesús para hacer la salvación para todos es un acto sacerdotal. Porque ¿cómo se conseguía la salvación en el Antiguo Testamento? Y se conseguía por un sacrificio en el templo. En el tiempo de Jesús se conseguía así. Entonces, dice que Dios lo proclama sumo sacerdote a la manera de Melquisedec.
Entonces nosotros podríamos decir románticamente, pero para que se entienda el sentido del texto, ¿qué le pidió Jesús al Padre? Y bueno, le pidió un sacerdocio que sea capaz de limpiar los pecados de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro para siempre, para que ya el pecado no sea más un obstáculo para poder acercarse a Dios. Entonces, para eso se necesitaba un sacerdocio distinto, porque el que se conocía no servía, estaba vetusto. Había que cambiar el sistema, la modalidad. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos entiende Getsemaní, entiende ese momento tan importante en la historia de la salvación, como el momento en el cual Jesús entiende que para salvar a todos los hombres, para hacer la salvación de todos los hombres, se necesita, Dios necesariamente tiene que instaurar un sacerdocio nuevo, un sacerdocio distinto. Por eso nuevo, porque tiene que ser capaz ese sacerdocio, ese sumo sacerdote, que es el que tiene el sacerdocio, de conseguir el acceso a Dios. De conseguir eso que leíamos la semana pasada, acerquémonos descaradamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia. Entonces, podríamos decir perfectamente que en Getsemaní, Dios Padre hizo a Jesús sumo y eterno sacerdote para toda la eternidad. Lo que ocurrió en la cruz es el sacrificio del sacerdote. Pero Jesús, en la mentalidad de la carta a los Hebreos, Jesús fue a la cruz como sumo sacerdote, capaz, entonces sí, con el sacrificio de redimirnos para siempre. El autor piensa la redención cristiana con el esquema sacerdotal. Ven que esto es realmente muy importante. Y después vamos a llegar, capítulo 9 y 10, donde él va a explicar fuertemente cómo es ese sacrificio del sacerdote. Entonces la cruz fue el altar donde se ofreció ese sacrificio. No fue un altar, fue una cruz. Pero fue un altar, si querés, simbólicamente, sí. Sí. El lugar. Pero a veces cuando nosotros lo esquematizamos de esa manera, es como que lo necesitamos nombrar con instituciones del Antiguo Testamento. De hecho, la Iglesia lo llama así, porque en la celebración eucarística, a la mesa donde se ofrece el sacrificio de Cristo, la llamamos altar. Pero bueno, es una palabra vieja en realidad. Claro, hay que cambiar la mentalidad. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos comprender que es un altar nuevo, que no lo podemos comprender desde los esquemas viejos, porque también todo forma parte de la sombra y figura en la que nos encontramos. Una cosa importantísima, que es esto que yo les dije ahí de la perfección. Versículo 9, y llegó a la perfección, alcanzó la perfección. Ven que dice, aprendió la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna. En la mentalidad del autor Jesús es como que la perfección la tenía que obtener, la tenía que conseguir. No la tenía de entrada, no le venía dada. Esto es algo que él va a ir explicando también a lo largo de la carta de manera maravillosa. Si recuerdan ustedes,
en el capítulo 2, en el segundo encuentro que lo leímos, él había citado, en el versículo 6, había citado el Salmo número 8, que es un salmo que habla del hombre, ¿no? Atestiguó alguien en algún lugar, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que de él te preocupes. Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Hasta acá llega la cita. Y ahora el autor dice, al someterle todo, nada dejó que no estuviera sometido. Pero al presente no vemos todavía que le esté sometido todo. Al hombre, ¿no? Y agrega, pero a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poquito, por un poco, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor, arriba de los ángeles en el cielo, por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para el bien de todos. Y agrega, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara a muchos hijos a la gloria, o sea, Jesús el hombre, Jesús el que se hizo hombre, haciéndose inferior a los ángeles por un poco, y muriendo incluso, habiendo conocido, habiendo padecido la muerte, fue llevado por encima de todo, dice el autor, y entonces era conveniente que esto suceda, digamos, que este Jesús, hombre, llevara a muchos hijos a la gloria. Y el autor acá te dice, ¿cómo? Llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. ¿Ven? Recupero esto para hacerles ver acá en el capítulo 5. Para el autor, Jesús tiene que alcanzar la perfección. Él tiene una mirada de la vida humana, podríamos decir, en donde la perfección no se tiene al principio, sino que se obtiene al final. Viene al final. Porque necesariamente hay que recorrer un camino. Y esto, fíjense, ¿no? Leandro, perdón. Sí. Sí. Me lleva a pensar Lea, en sí. esto. Me lleva a pensar en esto que desde un principio iba creciendo en santidad y en gracia. Como que, ¿no? Desde un principio hasta Exacto. llegar a la perfección. Es la misma idea, es la misma Claro. idea. Exactamente. Pero aquí agrega, si querés, la idea del sufrimiento, ¿no? Claro. La idea del sufrimiento. Como Claro. paradigma, porque es lo que el autor necesita argumentar, no porque sea que se flagela en la espalda, sino porque es lo que necesita argumentar. Pero vean ustedes que, en definitiva, qué sabiduría, ¿no? Porque es sabio esto que está diciendo. Lo tomo de ejemplo a Marcelo, Beatriz, que no se enoje, decirle. Pero Marcelo no era médico cuando empezó la facultad, y tenía la vocación de médico. Ahora es un excelentísimo médico, pero para eso tuvo que caminar un montón a lo largo de su vida. Tuvo que estudiar, tuvo que ir a la facultad, tuvo que quedarse toda la noche despierto haciendo guardia. Solo él, quizás un poco Beatriz, conoce el esfuerzo y el sufrimiento y todos los ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas que puso a lo largo de su vida para poder ser un excelente médico como hoy es. Entonces, ven que la perfección llega al final, y no te estoy jubilando, Marcelo, pero la perfección llega al final de nuestro itinerario, no al principio. Todo en la vida. ¿Se entiende? Y esto en la vida de todo ser humano. A veces, paradójicamente, digo, no tampoco, es una ley natural, pero a veces puede fallar, porque hay veces que la vida misteriosamente se interrumpe. Y ahí está lo escandaloso, ¿no? Cuando vemos la muerte de una persona joven, o ni hablar de un niño,
Un poco lo que nos escandaliza es eso, era tan joven, ¿cómo puede ser? ¿Qué hubiese sido de él? Porque eso es lo que nos hace mal, nos intriga, ¿no? Nos duele. Y cuando muere una persona viejita, sabia, habiéndolo hecho todo y vivido todo, entendemos la muerte de una manera más natural, como un tránsito. Yo qué sé, el padre Pablo en La Trapa, que se murió como un hombre bueno, como un hombre santo, alcanzando la perfección, pero con un montón de años. Y pobrecito ya estaba sufriendo, estaba en una silla, tenía montones de dolores, de ñañas. Es mucho más fácil digerir la muerte del padre Pablo que digerir la muerte de un niño de 14 años, de un joven de 14 años, o de un papá de 45, o de una mamá de 30, yo qué sé. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en la mentalidad del autor de la Carta a los Hebreos, la perfección se alcanza habiendo recorrido un camino. Entonces no es que Jesús no era el Hijo, no era santo, sino que Jesús, ¿por qué la perfección se alcanza recorriendo un camino? Porque se tiene que conocer desde adentro, se tiene que conocer viviendo, si no, no se puede conocer. Y Jesús alcanzó la perfección porque vivió la humanidad en plenitud. Para alcanzar la perfección humana tenía que vivir como un hombre y tenía que conocer el sufrimiento y el dolor. Tenía que conocer todo lo que necesita conocer un hombre en la vida. Tenía que conocer el amor. Tenía que conocer, no sé, todo lo que tenía que conocer. Entonces el autor dice que fue escuchado por su actitud reverente, porque a lo largo de toda su vida vivió la obediencia a Dios. Esa obediencia la tuvo que aprender, porque era una obediencia humana, desconocida para él. La obediencia se aprende. Podríamos poner a San José aquí al principio, ¿no? La aprendió a vivir de San José, teniendo a San José como padre y viendo a San José, pero después él también la fue desarrollando por su propia personalidad, a su manera. Y en el momento de Getsemaní alcanzó la plenitud. Por eso el autor dice, alcanzó la perfección. Y fue constituido por Dios la causa de la salvación eterna. La traición Por eso también Dios le vivió. dio el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio. Por eso el autor nos dijo también en el capítulo 2, ese versículo tan maravilloso, versículo 18, pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. Por eso necesitaba ser perfecto en la obediencia y en la humanidad. Porque tenía que conocer el sufrimiento desde adentro, porque si no, hoy cuando nosotros sufrimos y le pedimos ayuda, ¿cómo puede interceder? ¿Cómo nos puede ayudar? Si no sufrió. Claro, Él conoce todo lo que nos pasa. claro. ¿Se entiende? Esta es la lógica que está manejando el autor. Perfecto. Bueno, yo Muy les había prometido el capítulo 6, pero ahondamos bastante más en el sacerdocio para poder entender este capítulo 5 y se me fue el tiempo, pero lo vemos la semana que viene, les prometo. Entonces la semana que viene vamos a hacer el 6 y el 7. ¿Sí? Sí. Y lo del templo, que fue buenísimo para mí, me ayudó a entender un montón de cosas. Ay, A ver sí, si- qué bueno. Sí, ese mapa. Les puedo pasar, ahora les paso el archivo a los que están aquí presentes. Mirá Dale. que tengo, ¿dónde? Ahí está, ya sé en qué carpeta está. Ahí les paso el archivo. Espera, me lo tengo que cerrar para enviar. Ahí está, de vuelta, vamos.
Ahí lo envié. Ahora ya les digo cuando. Si lo recibieron. Sí, Sí. acá lo vi. Bueno. Y una preguntita, Leandro. A los que nos ven por Facebook, después se lo piden a Se los María, mandamos, el que quiera, no se le preocupen. escribe, y se los pasa. Sí, preguntas, ahora sí. Una cosita, me parece que lo pusiste en las otras charlas, pero no lo digo. Que para nosotros que somos ese sacerdocio, y nosotros somos también por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Va a venir, el tema ese lo va a desarrollar el autor, ¿no? Por eso no me adelanto mucho, pero Está. para él siempre va a haber un único sumo sacerdote, que es Jesús. Nosotros, por el bautismo, podemos hacer lo mismo que él hizo, porque es como que estamos dentro de él. Esa sería un poco la respuesta que daría la carta a los hebreos. Lo que vos decís, Cristina, viene del conocimiento que nos da la teología del bautismo, que siempre se enseña, que siempre enseñamos, que nosotros por el bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, bueno, ahí hay que pensar el sacerdocio bautismal. El sacerdocio bautismal como tal está desarrollado sobre todo en la primera carta de Pedro, en el libro del Apocalipsis. El autor de la carta a los hebreos no habla así, habla de Cristo sacerdote y de cómo nosotros, por estar bautizados, participamos de Cristo. No ahonda tanto, pero yo lo que decía es que los destinatarios somos todos los bautizados, no son solo los sacerdotes que tienen el sacerdocio ministerial. Claro. El autor de la carta a los hebreos está pensando en todos los cristianos y cristianas, o sea, todos los que tienen el bautismo, que tienen que hacer como hizo Jesús, ser obedientes al Padre, viviendo la filiación divina, viviendo nuestro ser hijos de Él. Y, bueno, copiar el modelo de Jesús, alcanzar la perfección en lo que cada uno está llamado a hacer. Y algo más va a decir el autor en los capítulos finales. Bueno, gracias, Dejemos gracias. que parezca. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene más preguntas, diga. No, preguntas no tengo. Lo que tengo es que estoy impresionada. Te escucho re bajito, Telma. Sí. ¿Me escuchás mejor? Ahí sí. Sí. Que estoy impresionada de cómo se lee la Biblia. Es decir, la carta de los hebreos le está sacando el jugo de la forma más increíble. Uno lo lee y se queda con algún pedacito. No, es increíble. Así que te agradezco tanto. La verdad que además, Bueno. como estuve como medio en el aire con la neumonía, me salteé todas tus charlas, pero no las salteé, sino que las escuché. Y me vino bien escucharlas ayer, porque como que lo de hoy fue una continuación, ¿no? Pero es una sobredosis, cuidado, porque vas a tener que hacer Puede una ser. desintoxicación después. Bueno, ahora tengo toda la semana para ir digiriendo. Pero la verdad que maravilloso, maravilloso y te lo agradezco tanto. Creo que de ahora en más, si tengo años para adelante, bueno, leeré la Biblia de otra manera, ¿no? Pero claro, hay que saber como vos. Y esa sabiduría no la tengo. La ciencia la da Dios, hay que pedirle que nos ayude en nuestra capacidad y abre la inteligencia a Él para que entendamos más. Yo te agradezco tanto. Y después nos ayudamos mutuamente, en todo caso. Esa Por es la favor, comunión seguí de los santos. y nos ayudando. Me gustan los últimos 3 versículos también, como que nos da un palo, ¿viste? ¿Por qué decís no? No. Y dice, porque se han vuelto lentos para comprender, ¿viste eso? Ah, bueno, pero del capítulo 5, sí, que después eso No. lo leo con el 6, sí. Ah, bueno. Sí. No, quédate tranquila, sí, arrancamos del Bueno. 5-11, la próxima. Sí. Perfecto. Bueno, ahí viene un texto donde el autor exhorta a la comunidad para que reconsidere a partir de lo que acaba de decir. Así que si quieren, eso que señalaba María,
del versículo 11 al versículo 14, es un lindo texto para rezar un rato esta semana, y de esa forma poder recuperar el capítulo 5. Perfecto. Muy bien. Yo me Muchas quedo más bien con lo que me quedé durmiendo ayer, que era la confianza, como dice Teresita del Niño Jesús, audaz en la misericordia de Dios. Mm. Sí. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas Gracias, Leandro. Nos vemos. Gracias. Muchas Tengan gracias. buen fin de semana y nos vemos Igualmente. la próxima. Gracias si Dios quiere. igualmente. Para Chao. todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Que sigan misionando bonito, chicas. Son unas genias, sí.